El Señor te bendice, hermanos. Estamos una vez más con este estudio de los hechos. Creemos en el Señor, hermanos, que Él nos permite caminar y ser guiados en la bendición de nuestro Señor y que verdaderamente cada uno de nosotros seamos edificados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos, en esta tarde pidiéndole al Señor que verdaderamente cada uno de nosotros seamos edificados en esta palabra. Como lo hemos estado comentando, ya llevamos casi, vamos a llegar a los 2 años de este estudio del libro de los Hechos. Siempre, hermanos, creyendo que la palabra del Señor nos va a mostrar, nos va a guiar y nos va a dirigir siempre en nuestro corazón hacia dónde y cómo tenemos que caminar en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a comentar Hechos capítulo 18 del versículo 7 en adelante. Y siempre confiando, hermanos, en el Señor, que cada uno de nosotros en esa gracia y en esa bondad puede abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que siempre, hermanos, teniendo el complemento de las cartas del apóstol Pablo, podamos entender un poco más el texto que está narrando Lucas y que está haciendo una descripción de los eventos que acontecen y podemos, hermanos, junto con las escrituras en estas cartas que el Señor le permitió escribir a Pablo, poder describir un poco más lo que está aconteciendo en la iglesia de Corinto. Año y medio que podemos verlo registrado del versículo 1 al versículo 18, podemos ver que de alguna manera su estancia en este lugar fue aproximadamente de año y medio. Dice ahí el propio texto, nos narra que fue aproximadamente año y medio. Y que no puede estar condensado en estos versículos, sino que podemos hallar una respuesta de todo lo que aconteció. Y esta es a lo que nos lleva el texto bíblico, hermanos, a través de encontrar la doctrina que se estaba desarrollando, cómo Pablo, siendo dos de las cartas más extensas y lugares donde él estuvo, porque cuando escribe a Roma, que es la carta más larga que tenemos de las cartas de Pablo, la primera y la segunda carta a los Corintios son dos cartas donde Pablo empieza a fundamentar y a centrar la doctrina de la iglesia como perito arquitecto que el Señor ha levantado para poder bendecir a las iglesias. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a hacer una oración al Señor y a pedirle, hermanos, que Él nos bendiga, dirija nuestro corazón y nuestro pensamiento. Ya estamos iniciando este mes de julio y esperando en el Señor, hermanos, seguir avanzando siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor eterno, y te pedimos, Dios, en esta noche, Señor, en esta tarde, que tú nos ayudes, nos des entendimiento, nos ayudes, Espíritu Santo, en tu gracia al poder comprender tu palabra. Porque, Señor, tú nos has dejado, Señor, todos uno de estos textos, cada una de estas cartas, Señor, para que, fundamentado en tus principios, Señor, podamos ser dirigidos, Señor, y podamos ser guiados en ti. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento y claridad para poder, Señor, avanzar, creer y ser fundamentados en ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Esperamos y confiamos en ti y creemos, Señor, en todo momento que tú guías y guardas nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, vamos como siempre a compartir nuestra pantalla y a pedirle verdaderamente leyendo el texto que vayamos avanzando. Hechos capítulo 18, versículo 7. Ya el último texto que leímos la semana pasada, pero poniéndose y blasfemando estos, quienes los judíos, les dijo la declaración de Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, Pablo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y no es que haya hecho esta declaración con anterioridad, ya le había venido predicando a los gentiles, pero la semana pasada precisamente hablamos que es determinante en cuanto a la ciudad de Corinto. Quizás ocasionalmente pudiera encontrarse con los judíos, pero como ya leímos en los textos anteriores, dice que se reunía cada sabbat, cada día de hablar. Dice aquí, todos los días de reposo se reunía y llegaba a este lugar a compartir.
no quisieron recibir la advertencia, como habíamos dicho en Ezequiel capítulo 33, de los atalayas y la trompeta se sonaba cuando venía la espada, y si aquel no se apercibía y no hacía caso, pues su sangre era demandada no del atalaya que había sonado la trompeta como advertencia, sino la responsabilidad de aquel que había hecho caso omiso del llamado. Por eso, hermanos, prediquemos y compartemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase, compañeros de trabajo, y podamos compartir, hermanos, para que verdaderamente podamos anunciar las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y realmente cada uno pueda encontrar la salvación que el Señor ya ha declarado, o bien pueda manifestarse, esto es complicado, la perdición de aquellos que no han creído. No desistamos, hermano, y aunque ya hablemos una vez con la misma persona, insistamos 1, 2, 3, las oportunidades que el Señor nos dé para compartir el evangelio, para que verdaderamente cumplamos el propósito. Recordemos que hay un mandato en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, que el Señor nos pide del versículo 18 al 20, ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, bautizándolos, haciendo discípulos, enseñándoles. Esa es nuestra labor, hermanos, para que tenga cumplimiento el evangelio del Señor. Nuestra labor es ir predicar el evangelio, mostrándoles esa gracia y esa bondad que el Señor quiere hablar a cada corazón. Dice entonces el texto que vamos a tomar el día de hoy: saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que era los que les enseñaba junto con los judíos en la sinagoga. Los temerosos de Dios podían recibir la enseñanza que se daba acerca del reino de Dios, acerca del Dios de Israel, acerca del Mesías, pero en Cristo Jesús ya tenía cumplimiento. Entonces había una apertura y Pablo había sido enviado a llevarles el evangelio a los gentiles. Dice entonces, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, otro segundo personaje, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los de Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí suponemos por el propio texto que eran muchos gentiles. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, aquí ya es una visión que tiene el apóstol Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Bien, dice en Hechos capítulo 18, versículo 7, que hay un hombre llamado Justo que vivía al lado de la sinagoga, a la par, al lado, al costado, al lado izquierdo, al lado derecho, no aclara, pero junto a la sinagoga. ¿Esto qué nos llama, hermanos? Que de alguna manera este hombre, pensando, algunos estudiosos creen que este hombre llamado Justo era un hombre romano que tenía tres nombres: Gayo, Ticio, Justo, que por lo regular los romanos se ponían o se acreditaban 3 nombres. Aquí simplemente Lucas lo describe con el nombre de Justo. Algunos dicen que es Ticio y algunos complementan más con Gayo, Ticio, Justo. Y ahorita vamos a ver los textos porque podemos pensar y creer, porque este fue uno de los primeros conversos gentiles. Y encontramos también a un judío. Dice en el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Este es un judío que era el que estaba al cuidado de la sinagoga. Y también encontramos a un griego, a un gentil, o un romano, digámoslo así, el cual fue rescatado también por la mano del Señor. ¿Por qué podemos pensar que se está hablando de este hombre
que de alguna manera abre las puertas de su casa. Y es ahí donde se reúnen. ¿Sí? Se fue a casa de uno llamado Justo. Aquí no quiere decir que dejó de vivir con Priscila y Aquila, sino que ahí se llegó a ser el punto de reunión, el punto donde se empezó a gestar y a formar una congregación donde Pablo con toda libertad podía hablar el evangelio, hacerle un culto al Señor. Y eso podemos ver la descripción que se habla en Primera de Corintios en cuanto a la Santa Cena. Hay una descripción en cuanto al uso del velo, a otra descripción, alguna serie de prácticas que podemos encontrar en Primera Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si bien, hermano, no la escribe en este momento, ya lo hemos dicho, Pablo escribe a los tesalonicenses estando en Corintios, la primera y la segunda carta. Pero mucho de lo que acontece en este año y medio, estando con los de Corinto, podemos encontrar una descripción que se halla en la primera y la segunda carta a los Corintios. Bien, entonces es Ticio, un hombre justo, temeroso de Dios. Es una descripción de un hombre que había abrazado la ley judía, había creído en los designios de la ley, pero había una limitante, que no se había circuncidado, no había participado de la circuncisión, por eso no podía decirse plenamente un judío, ¿verdad? Alguien que fuera plenamente circuncidado para poder ser parte de los judíos. Y encontramos a dos personajes, encontramos a Justo y a Crispo. Crispo, pudiera parecer, también tiene un nombre romano, pero debemos de recordar que después de la dispersión de Babilonia, cuando fueron cautivos y llevados a muchas regiones, de alguna manera cuando hay un regreso, muchos deciden quedarse en las ciudades donde crecieron, algunos de ellos después de la cautividad, algunos regresaron a Jerusalén. Encontramos en Esdras, Nehemías, que se reconstruye el templo, se restituye el culto, se restituye el sacerdocio, pero de alguna manera lo que no, muchos se quedan en las ciudades, y ahí es donde empiezan a surgir las sinagogas, que se les permite hacer las sinagogas como un lugar de reunión para poder estar en el estudio de la Torá cada día de reposo. Entonces, este hombre llamado Crispo, se debe de suponer que era un hombre judío, pero ya arraigado en esta ciudad, porque era un principal de la sinagoga, el cual estaba al cuidado junto con otro hombre llamado, vamos a decirlo más adelante, Sóstenes, junto con Sóstenes, que era otro principal y compañero de la sinagoga. Vemos que de alguna manera está Sóstenes y Crispo, que eran los dos principales de la sinagoga, que eran encargados de ese lugar y tenían que ser judíos, no podían ser gentiles o temerosos de Dios, sino podemos ver que eran hombres que de alguna manera eran judíos y que habían crecido en esta ciudad, y algunos estaban recibiendo nombres ya romanos o griegos. Entonces, Crispo era judío. Entonces vamos primeramente con Justo, el cual dice que vivía junto a la sinagoga, era un temeroso de Dios, entonces ya había sido instruido en cuanto al reino, en cuanto al Dios de Israel, en cuanto a la ley, en cuanto a las profecías de Isaías. Y Pablo únicamente vino, lo que decíamos la semana pasada, únicamente hablándoles a ellos acerca de Jesús, que era el Cristo, que era la esperanza de Israel, aquel que venía a liberar al pueblo, pero no del yugo romano, sino venía a traer una libertad para siempre. Dice en el Evangelio según San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos capítulo 16, 23 es donde podemos encontrar lo que hace un momento comentábamos acerca de este hombre que decíamos que era Gallo.
Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. 16:23, perdón. Os saluda Gallo, que estaba Gallo con Pablo, hospedador mío, o sea, que estuvo en la casa de Gallo y de toda la iglesia. Esto nos da a pensar que de alguna manera en la casa de este hombre llamado Justo, Gallo Ticio Justo, fue en este lugar, en esta casa, donde se estableció una iglesia. Por eso, hospedador mío y de toda la iglesia. Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano y su hermano Cuarto, que de alguna manera podemos decir estos eran nombres romanos, Cuarto, sí. Y fueron el fruto de esa ciudad, Gallo, sí, su hermano Erasto y su hermano Cuarto, que de alguna manera en este estaban con Pablo y que envían saludos a los hermanos que están en Roma. Entonces aquí podemos encontrar inclusive una referencia de quién era Erasto, Hechos 19:22. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, el que se quedó en Asia él se quedó en Asia por algún tiempo, ¿sí? Ahí cuando es en su tercer viaje misionero. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Y nuevamente reitero, en las cartas que escribe Pablo podemos encontrar y relacionar muchos de los eventos, muchos de los nombres de los hermanos con los que se relacionó, y esto nos arroja un poco más de luz. ¿Qué pasó cuando Pablo llega a la casa de Justo? Y podemos ver, hermanos, que Justo o Gallo, que aquí miren, lo relaciona aquí el propio texto, ¿sí? Hechos 16:23, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. ¿Sí? Entonces vemos que de alguna manera en esta parte de Corinto, en esa región, de alguna manera Pablo, junto con sus compañeros Gallo y Aristarco, Primera de Corintios 1:14, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo, que era el principal de la sinagoga, y a Gallo, que fueron, vamos a decir, el fruto de esos dos primeros que fueron convertidos. Y más adelante dice el pasaje que muchos más aceptaron al Señor Jesucristo. Inclusive en la visión que tiene Pablo, el Señor le pide que siga hablando, que siga compartiendo, porque había mucho pueblo todavía ahí en Corinto. Eso vamos a seguir hablando, hermanos, para encontrar claramente la referencia. Entonces, hablábamos de que fueron uno de los primeros bautizados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, que ya ahí vimos el pasaje. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Aquí los encontramos, los hermanos de Corinto. ¿Quiénes son estos? Los que fueron bautizados como primer fruto de este mensaje que se estaba hablando. Nuevamente reitero, el principal de la sinagoga, que era Crispo, y Gallo, que podemos decirlo es Gallo Ticio Justo, que se ha derivado en ese nombre. En la Biblia de las Américas y la Biblia de versión 1960 refiere este mismo nombre, ¿sí? Crispo, el principal de la sinagoga, y Justo, vemos aquí, Ticio Justo, aquí dice en la Biblia de las Américas, mire, y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo. La versión que tenemos o que manejamos regularmente en la congregación es la versión 1960, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Y aquí en la versión de las Américas, y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio. ¿Sí? Algunos manuscritos lo omiten, otros dicen Tito, que no se tiene que confundir con aquel Tito que se escribe y que acompañó a Pablo en la carta que describe a los Gálatas. Este es otro, ¿sí?
Entonces, este es Ticio, Justo, y algunos más agregan Gallo, ¿no? Que entonces, mire cómo dice aquí, Ticio, temeroso de Dios, dice que adoraba a Dios, ¿sí? Que eso es lo que encontramos, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios, esto es la misma referencia, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Y hay mucha, ahí podemos encontrar de muchos de los que habían encontrado la salvación en el Señor y estaban escuchando a cierta mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, también era temerosa del Señor. Y son las referencias que encontramos en cuanto a los que son temerosos o adoraban a Dios. Y la descripción es que su casa, en un lugar geográfico, estaba junto a la sinagoga. Quizás por eso simpatizaba con la religión judía, o porque creía en el sentido de lo que se había hablado de la ley de Moisés, de los profetas, de los libros poéticos, de la tradición judía. Y eran hombres que de alguna manera a veces participaban de las limosnas, como este Cornelio, que se describe en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, un hombre el cual simpatizaba y hacía manifiesta su temor y su amor por Dios. Pero nuevamente reiteramos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eran temerosos de Dios, se les había anunciado el Cristo, y ellos de alguna manera no esperaban a la manifestación a través del pueblo judío, sino a través del mensaje de la predicación, que venía en la manifestación del verbo que se había encarnado, que había habitado entre los hermanos, que muchos habían sido testigos de su muerte, de su pasión y de su resurrección, y que se hacía presente y evidente la manifestación del cumplimiento de la profecía en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué esperar más? ¿Por qué seguir estando limitados a una tradición, a una religión, a una ley judía? Y ese es el asunto mientras se desarrolla el Evangelio en estos primeros 100 años, o vamos a decirlo así, 70 años, del año 30 o 33 hasta el año 100, cuando se cierra el canon de las Escrituras, escribiendo Juan el Evangelio, ahí es donde se cierra la inspiración divina. Y es la oposición o la situación en la que se encuentra. El Cristo está siendo manifestado, hay una oposición judía, el Evangelio se lleva a los gentiles por medio de Pablo, y el Señor lleva ese Evangelio. Entonces, vemos que este hombre temeroso de Dios, después de conocer el mensaje, fue bautizado por Pablo, y Crispo también fue bautizado, y hay otra hermana, y vamos a leerlo, que también fue fruto de este mensaje que se compartió en Corinto. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, ¿no? ¿Quién es Estéfanas? Sí, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos. Aquí es muy importante, hermanos, recordar que Acaya es una región junto a Atenas, donde está Corinto. Antes, la capital de esta región era Corinto, ¿sí? Y después vino a ser Atenas. Ya posteriormente es Atenas la capital de esta región de Acaya, que viene a ser Grecia. Y vemos, hermanos, de alguna manera que la capital de esta región de Acaya es Corinto, ¿sí? Fueron los primeros convertidos de Acaya que se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, tomando el texto de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16,
y tomando 1 Corintios 16:15, podemos entender que entonces ya tenemos tres aquí reunidos. Justo, Crispo, Estéfanas y su casa. Aquí es muy interesante porque también nos habla que Crispo y su casa, junto con su casa. ¿Quiénes eran los de su casa? ¿A qué se refiere Lucas cuando habla a los de su casa? Esto es muy interesante, hermanos, porque cuando en la descripción del libro de los Hechos se le habla que fueron salvos y él y su casa, como lo describe Lucas en el capítulo 11, versículo 14 del libro de los Hechos. Ahorita regresamos aquí con Estéfanas. Hechos, capítulo 11, versículo 14. Vemos que es un lenguaje que usa Lucas. Él te hablará palabras las cuales, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quiénes son los de la casa? Pues podemos ver, hermanos, que puede ser su mujer, sus hijos, sus hijas, sus criados, ¿sí? Sus parientes, todos los que habitaban bajo ese techo eran los de su casa. No únicamente su familia, sino también sus criados, así lo voy a decir, sus esclavos, se hacían parte de esa salvación, y es lo que describe aquí, lo mismo que describe en Hechos capítulo 16, versículo 15, cuando se habla de Lidia, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí está la narrativa de Lucas que decíamos la semana pasada, de Lucas, de su narración, que empieza a hacerla en la primera persona del plural, que es decir, nosotros. Nos quedamos, nos obligó. ¿Sí? Entonces, este es el lenguaje que usa Lucas. Hechos también, versículo 16, versículo 31, que habla del carcelero y su familia. Ellos dijeron, cree el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, siguen siendo los de su casa. Y llevándolos a su casa, los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué quiere decir? Nuevamente reitero, su mujer, sus hijos, sus hijas, sus parientes, sus criados, sus esclavos. Esto es de lo que está hablando. Entonces ahí hubo un gran fruto en la casa de Estéfanas y también de Crispo. Vamos a leerlo nuevamente. Perdón. En Hechos, capítulo 18, versículo 8. Dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y pensamos que lo mismo pudo haber sucedido con Ticio Justo o Gayo Ticio Justo, el cual estaba en su casa, estaba junto fue recibido junto con la iglesia del Señor, que describe Pablo en Romanos en Romanos capítulo 16, versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces, ¿qué podemos derivar de estos versículos que nos dan más luz acerca de lo que aconteció en la casa de Gallo Ticio Justo? Es que ahí se formó una congregación. Y esto es un problema, hermanos, porque de ahí podemos entender que se generó la molestia, la oposición, los celos de los judíos que tenían una sinagoga donde se compartía, se hablaba de la ley, se hablaba de Dios, y al lado, junto a su casa, estaban teniendo una iglesia cristiana, decimos evangélica, nazarena, que ya decíamos la semana pasada de la declaración que hacían
acerca de los nazarenos, de los del camino, de los creyentes, de los cristianos, que a veces se hablaba de los cristianos con desprecio. Estos eran los que estaban al lado, por eso se genera un gran celo y podemos verlo regresando al texto de Hechos, capítulo 18, perdón, es 18, versículo 7. Hechos 18, versículo 7. Perdón. Perdón, hermanos. Ahora sí. Miren lo que pasa. Vamos a ver a seguir más adelante, aunque posteriormente lo vamos a explicar. El versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acayo, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, os toleraría. Conforme a la situación de la condición romana, pues de alguna manera entendería, lo recibiría, veríamos cuál es su causa, si procede o no. Y versículo dice 14, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, o judíos conforme a derechos toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila, y ahí empieza su viaje a Éfeso y su regreso a Antioquía. Pero vemos que se provoca un celo por año y medio, el desarrollo de una congregación junto a una sinagoga, y pues genera conflicto, genera agravio. El día de hoy, en este siglo XXI, es como si enfrente de una iglesia católica pusieras una iglesia evangélica. Se genera un gran conflicto, un gran celo, dificultades, problemas. Nosotros en dos ocasiones, primero cuando empezó la iglesia en Polígonos, estábamos enfrente de una iglesia católica y había problemas. Ahora que estamos ahí en Jardines de Casanueva, estamos cerca a media calle de una iglesia católica, y aunque el día de hoy no han surgido problemas, pues puede haberlos por el celo que hay de la gente que está lejana del Señor y no conoce la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto podemos ver la causa quizás de que se generó, de que junto a la casa, a la sinagoga, donde Pablo desecha, se sacude el polvo y les dice: la sangre de ustedes sea sobre sus cabezas, sale y empieza a formar una congregación al lado. No se podía ir al otro extremo de la ciudad, sino exactamente al lado de la sinagoga. Se le abre la puerta, como decíamos en Romanos capítulo 16, versículo 23, nos habla de cómo de alguna manera se constituyó ese lugar y ese espacio, ¿sí?, para poder compartir la palabra del Señor. Entonces dice, vamos a seguir leyendo: y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Él creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Que esto es de lo que hemos estado, ese es el camino, hermanos, que hemos encontrado en Efesios capítulo 1, versículo 13.
Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Oyendo el evangelio de vuestra salvación, ¿sí? Que esa es la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es oír es creer, ¿sí? El evangelio y ser bautizados y ser llenos, plenos del Espíritu Santo, el cual dice aquí en el texto que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, vemos que esta narración la hace Pablo en su carta a los Efesios, pero lo que describe Lucas, dice aquí, Crispo creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces Pablo, aquí retomando lo que dice en en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pablo sí tuvo que intervenir bautizando a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Bueno, ahí es la declaración de Pablo, del mensaje que daba, lo que viene afirmando Pablo acerca de lo que es la salvación. Entonces dice que bautizó a Gayo, a Crispo y a Estéfanas. De alguna manera vemos que Gayo recibió en su casa no solamente a Pablo, no para vivir, sino para poder compartir el evangelio junto con la iglesia. Entonces era un grupo, se supone que era un hombre adinerado, una casa grande en la cual podemos encontrar que se reunieron aproximadamente por año y medio, quizás un poquito menos, descontando las semanas que estuvo en la sinagoga y que se fue afirmando el mensaje del Señor y donde decide dejar de compartirle a los judíos de Corinto, pero el Señor lo insta a que siga predicando el evangelio. Y en esa visión que le habla, dice que no tenga miedo, que siga hablando, que no calle, en un imperativo que hable, que no calle, ¿sí? Entonces, Pablo sigue compartiendo, porque todavía hay mucho pueblo suyo y creemos por lo que describe este texto que dice en Romanos capítulo 16, versículo 23. Perdón que estemos regresando mucho al texto, pero nos da mucha luz en cuanto a lo que acontece en ese lugar. Dice, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces, ahí en su casa hubo un lugar de reunión donde Pablo con toda libertad compartía el mensaje del Señor. Entonces dice que fueron bautizados, vamos a leer en el versículo 15, dice en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a las personas como ellos y a todos los que os ayudan y trabajan. ¿Sí? Entonces había una iglesia. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Sí? ¿A quién? A Estéfanas, que se piensa que es un hombre. ¿Sí? Estéfanas. Quizás hace rato dije una mujer, piensa que es un hombre, la cual tenía un servicio. ¿Sí? Vamos a ver dónde encontramos otra referencia de Estéfanas. Sí. Creemos que es un nombre, fueron de las primicias, Gayo, Crispo, Estéfanas, ¿sí? Sóstenes, ¿sí? Que era el colega de la sinagoga, Primera de Corintios 1:1, que también habla de Sóstenes.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en el Señor, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, esto es, no sabemos, hermanos, si esto aconteció en esa libertad antes de que llegara Silas y Timoteo, como decíamos la semana pasada, con las ofrendas de los de Macedonia, de la región de Macedonia, que era de Tesalónica, que era de Filipos, que era de Berea. Ellos trajeron ofrendas y Pablo con toda libertad se dedicó a compartir el evangelio. Sí. Y entonces encontramos que el fruto de aquellos que fueron alcanzados en este lugar, justo, Cristo, Estefanas, justo su casa recibió y ahí se estableció la iglesia del Señor. Crispo junto con toda su familia. Estefanas junto con todos los de su casa. Familia y casa en el lenguaje de Lucas es lo mismo. Entonces fue un grupo nutrido de gente. Entonces, cuando el Señor en la visión, a partir del versículo 9, le empieza a hablar a Pablo, diciéndole, hay mucho pueblo mío todavía en este lugar, entonces sigue hablando, no calle, sigue insistiendo. ¿Sí? Siempre va a haber una oposición, hermanos, en cuanto a se predique el Evangelio. Y más cuando muchos están siendo alcanzados, están siendo redimidos, están siendo fortalecidos y transformados en el Señor, encontramos una gran oposición, como encontró Josué, como encontró Isaías, como encontró Jeremías, cuando se está llevando el mensaje del Señor. Entonces, este hombre prominente de la ciudad de Corinto, ¿sí?, que era Ticio Justo o Gallo Ticio Justo, albergó la iglesia en su casa, llegó Crispo, llegó Estefanas, Sóstenes, que fue tomado, fue golpeado, y Pablo sale de esta ciudad junto con Aquila y Priscila, que podemos pensar, hermanos, por el propio texto, que Pablo siguió quedándose en la casa de ellos, y la casa de Justo, o Ticio Justo, fue el lugar donde se estableció la iglesia del Señor, así como lo manifiesta Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 23, que en ese lugar se empezó a desarrollar una gran congregación. Y por eso decimos, hermano, la primera y la segunda carta a los Corintios, después de la de los Romanos, son de las más largas. Debemos de recordar que el acomodo de las cartas que están en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Tito, que son las cartas paulinas, que son 13, que ya le hemos estado diciendo a algunos hermanos los días sábados, compartimos. ¿Alguien se sabe las cartas de Pablo en orden en que se escribieron? Y algunos dicen que sí, otros que no. Es necesario saberlo, aunque como están establecidas en la palabra que hoy tenemos en nuestras Biblias, no es en orden cronológico, sino es por el tamaño de capítulos y de versículos que tiene cada una de estas cartas. La primera es a los Romanos, la primera carta que está establecida en el orden de la Biblia. Luego viene primera y segunda de Corintios. ¿Sí? Luego viene a los Gálatas, viene a los Efesios, viene Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Son las 13 cartas que escribe, y a la de Filemón, perdón, que escribe Pablo, y habla y narra de alguna manera lo que le aconteció en estos viajes. Entonces, la carta que escribe a Filemón es cuando inclusive está ahí en Roma, en un cuarto bajo una custodia, le escribe a Filemón. Entonces, hermanos, son las 13 cartas que de alguna manera escribe Pablo y que vienen en ese orden, pero no es un orden cronológico. Ahora, estudiando el libro de los Hechos, hemos estado diciendo, por ejemplo, ahorita solamente hemos hablado de la carta a los Gálatas,
y la primera y la segunda carta a los tesalonicenses que se escribieron aquí en Corintios. Cuando hablamos de su estadía en Tesalonicenses, hablamos un poquito de las cartas a los de Tesalónica, porque describe mucho de lo que vivieron, mucho de lo que les compartía. Y lo mismo podríamos hacer, hermanos, con esta carta a los Corintios, que describe muchos de los eventos y de lo que está pasando, pero abarca un poco más después de que salió Pablo de cómo dejó establecida una comunidad, dejó establecido un culto, y después empiezan a tener ciertos desórdenes en esa comunidad. Bien, entonces podemos ya encontrar un resumen de este Hechos, capítulo 18, versículos 7 y 8. Hay una descripción de una iglesia que está naciendo en Corinto, de que dos familias principales, de Justo, de Cristo, de Estefanas y Sóstenes también, nacen o están en esta ciudad de Corinto. Además que vemos descripción de lo que se habla en 1 de Corintios, capítulo 18, versículo 9, 10 y 11, de que el Señor le pide a Pablo que siga trabajando, que se siga desarrollando, que se siga esforzando. Ya decíamos la semana pasada de que Pablo llegó a esta ciudad con un poco de desánimo, con un poco de tristeza, venía cargado por lo que había pasado en Atenas, que el evangelio no había permeado plenamente, sintió que se burlaron de él. Ya lo explicamos cuando hablamos de su estadía en Atenas y cómo tuvo esa disertación con estos pensadores, y de que parecía que algunos habían recibido, otros se burlaban, se reían, y Pablo salió de ese lugar y llegó a Corinto, que es lo que estamos tratando de entender y de compartir en esta ocasión. Pues no queda más, hermanos, más que sigamos esforzándonos, sigamos compartiendo. Esto es algo muy interesante. Cuando tú recibes a la iglesia del Señor en tu casa es una gran bendición, hermanos. Y recibir parte de la iglesia del Señor habla del ser hospedadores, que por ejemplo aquí vemos a Priscila y Aquila, vemos a Ticio Justo, siendo hospedador de Pablo y de la iglesia. Vemos a Crispo, que de alguna manera empiezan a quitar esos límites que habla, por ejemplo, Gálatas en capítulo 3, versículo 28, 18, 28, ¿no? Que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino conjuntos en una unidad vivían la plenitud del evangelio del Señor. Y posteriormente, hermanos, ahí en 1 Corintios 11 dice cuando se reúnen como iglesia, que hay divisiones entre ustedes. Cuando habla esa 1 de Corintios capítulo 11, cuando está hablando de la Santa Cena, vemos una descripción, hermanos, mire, y ahí ya se habla de la participación de la Santa Cena, que la debió de haber instituido Pablo ahí en Corinto, porque ya les habla cómo la estaban celebrando de una manera inapropiada. Vamos a tratar de ir buscando más, hermanos, los textos en 1 Corintios que nos habla de todo lo que se hacía ahí en Corinto. Y describe mucho de lo que Pablo dejó establecido en esa estancia de año y medio en esta región de Corinto. Entonces, hermanos, perseveremos en el Señor, compartamos la palabra y crezcamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues no nos queda más que hacer una oración y despedirnos. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor, y te pido en esa gracia y en esa bondad que seas tú con nosotros, Señor, guíes nuestro corazón y nuestra vida y nos lleves, Señor, a vivir plenamente bajo tu gracia, bajo tu amor y bajo tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, bien, pues nos despedimos en esta tarde y le damos gracias al Señor Jesucristo. Dispongámonos, hermanos, preparemos nuestro corazón siempre en el Señor. Los días martes seguimos teniendo nuestro culto presencial ahí en la iglesia de oración y a través de Zoom, aquellos que se les dificulte llegar. Los días miércoles tenemos nuestro culto doctrinal, que ya hemos empezado con un nuevo tema.
Y el día domingo tenemos nuestro culto de adoración en el Señor a las 9 de la mañana. Los días sábados, hermanos, estamos compartiendo ahí en la iglesia también con algunos hermanos que llegan. Está libre, puede llegar cualquiera, participar del servicio y también participar de los alimentos y poder compartir la palabra del Señor. El Señor te bendiga, hermanos, sea en tu vida, sea en tu alma, sea en tu corazón y siga con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y nos despedimos siempre confiando que el Señor es con cada uno de ustedes. Cuidémonos, hermanos, sigamos guardando la sana distancia, lavémonos las manos, sigamos usando el cubrebocas y cuidémonos siempre confiando en la soberanía del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor sea con ustedes. Bendiciones.